Buenas noches, compañeros, abogado. Es un gusto estar con ustedes exponiéndoles un poco de lo que es el tema de la ley de inquilinato y de la clase de Administrativo 2, eh, de la carrera de Derecho, eh, la sede de Santa Bárbara. Pues vamos a explicarlo un poco lo que es el inquilinato. Eh, Literalmente es la persona que tiene relación con la persona que alquila un bien o un local con la persona que es el arrendatario, o sea, el dueño del local, la persona encargada de cada bien, ¿verdad? Entonces vamos a entrar en lleno lo que es el tema. Entonces el artículo 1 nos habla de que el Estado reconoce la función social de la propiedad privada y en tal virtud se declara el interés público del arrendamiento de viviendas y de locales urbanos y suburbanos que regula la presente ley. Eso es lo que yo le estaba explicando. El artículo 2 son los derechos otorgados a los inquilinos por esta ley. Son irrenunciables. En consecuencia, serán nulas las disposiciones contractuales de cualquier otra índole que los supriman, contraigan, restrinjan o disminuyan. Bueno, el artículo 4 nos habla de todos los efectos de esta ley que se consideran por arrendador. No es solamente el propietario, sino también todo aquel que tiene la facultad de conceder a título oneroso el goce de bienes inmuebles urbanos y suburbanos o parte de estos. Entonces tiene la facultad literalmente de dar un bien inmueble en alquiler total o parcial, o sea, una parte o el total del inmueble, perdón. El alquilino o arrendatario, la persona natural o jurídica que ocupa en arrendamiento o subarrendamiento bienes inmuebles urbanos y suburbanos o parte de estos. Las viviendas, los inmuebles urbanos y suburbanos o parte de los mismos, dados en alquiler para destinados a habitación de alquilino y del grupo familiar que con él convive. Los locales son los inmuebles urbanos y suburbanos o parte de los mismos, destinados a fines privados, industriales, profesionales o comerciales, y en general, negocios y cualquier otra naturaleza, sea o no índole lucrativa, siempre que no tengan el carácter de viviendas, los mesones o cuarterías, la serie de 3 o más piezas habitadas por familias distintas que tendrían los servicios sanitarios en común. El alquiler, precio o renta, la suma que haya de pagarse por el inquilino a cambio del uso de que se destina a los bienes acreados. Eh, el artículo 5 nos habla de cuando un mismo inmueble se destine para vivienda y local. Se regirá por las disposiciones relativas a la vivienda. El artículo 6 nos habla de no estarán sometidas a las disposiciones de esta ley las relaciones entre empresarios de hoteles, hospedajes o similares y los usuarios de dicho servicio que se normarán por un régimen especial. Vamos a hablar un poco del alquiler, precio o renta. El artículo 8 nos dice que se prohíbe aumentar la renta de viviendas o locales, debiendo mantenerse como máximo el alquiler que hubiera estado pagando el arrendatario antes de la vigencia de esta ley, de conformidad con lo dispuesto en el decreto número 11 del 29 de abril de 1965, emitido por la Asamblea Nacional Constituyente. El arrendatario no podrá exigir al alquilino la desocupación del inmueble por causales no autorizadas, ni coaccionarlo de cualquier otra manera ilegal para que desocupe el bien arrendado. Quienes contravengan las disposiciones incurrirán en sanciones establecidas en la presente ley. O sea, literalmente, o sea, solo porque una persona, un arrendatario quiera, diga, ya no quiero alquilarle a la persona porque ya me cae mal y ya. Entonces no puede porque hay un contrato firmado y tiene sanción. Entonces, en lo cual el arrendatario no puede decirle al alquilino que desaloje el local, pues el bien.
El artículo 14 nos habla del evalúo o reavalúo. En caso de se efectuará por perito o peritos designados por el juez competente, debiendo recaer su nombramiento en personas calificadas propuestas por una dependencia estatal o municipal y cuyos servicios serán prestados gratuitamente. No tienen la facultad para poder cobrar una remuneración. El artículo 15 nos habla del perito o peritos dentro del término máximo de 5 días desde la fecha en que se les hubiera notificado el nombramiento procederán previa. De los contratos de arrendamiento, la sección primera nos habla de los arrendamientos de viviendas locales, el artículo 23. Todo contrato de arrendamiento o subarrendamiento que se celebre desde la vigencia de esta ley deberá constar por escrito y expresar el nombre y generales del arrendador y arrendatario, los datos necesarios para la identificación de inmueble arrendado, la renta, la forma de su pago y todas las modalidades del convenio. El artículo 24 nos habla de la falta de contrato escrito de arrendamiento o subarrendamiento, celebrado con posterioridad a la vigencia de esta ley. Será imputable al arrendador o subarrendador quien incurra por esa omisión en una multa equivalente a un mes de renta. El artículo 25 nos habla de los contratos de arrendamiento o subarrendamiento que no se formalicen en escritura pública, deberán redactarse por triplicado. Oigan bien, destinándose el original para el arrendador, una copia para el inquilino y otra para el juzgado competente, ¿verdad? El artículo 26 nos dice que el arrendador queda estrictamente obligado a extender y entregar en el acto del pago del inquilino un recibo firmado por cada mensualidad del alquiler que perciba. La violación de este artículo hará incluir alrededor de una multa equivalente a un mes de renta. Los recibos a que se refiere este artículo, podrán extenderse en papel común, cualquiera que fuese su valor, pero deberán llevar adheridos timbres por un medio del 1% de su valor, cuando éste exceda de 30 lempiras. El artículo 27 nos dice que la mora del arrendador en recibir el pago de la renta dará derecho al alquilino para depositar su valor a la orden del propio arrendador en el departamento administrativo de inquilinato. La mora se producirá por la mera negativa del arrendador para recibir el pago entre los 3 días hábiles anteriores y los 3 días hábiles posteriores a la fecha de vencimiento del periodo a pagar, y su existencia se presumirá en favor del inquilino.